Buenas noches, mi nombre es Jason Jaramillo y hoy vamos a hacer una presentación a la empresa Secure System acerca de la metodología de vulnerabilidades OWASP, que es un proyecto de seguridad de aplicaciones web y es de código abierto. El propósito de esta presentación es explicar las amenazas generales para la seguridad de las aplicaciones web. OWASP está enfocado a aplicaciones web. Utilizando el proyecto abierto de seguridad de aplicaciones web y su top 10 list, vamos a tener lo siguiente. Vamos a definir las vulnerabilidades, vamos a ilustrarlas, cómo se pueden presentar en aplicaciones web y también vamos a dar una breve recomendaciones de cómo protegernos frente a estas amenazas existentes. Primero empecemos por decir qué es OWASP. Pues OWASP es un proyecto de seguridad de aplicaciones web de código abierto que es alimentado por una comunidad mundial que se dedica a mejorar la seguridad del software. El objetivo principal es el desarrollo de software seguro. Está orientado a la prestación de servicios, orientados a la web, cuenta con un foro grandísimo de discusión respecto a temas de seguridad y mejoramiento de la forma en cómo se pueden probar este tipo de vulnerabilidades y además es un recurso gratuito. Cualquier equipo de desarrollo, cualquier empresa la puede descargar, puede leer la documentación, puede hacer uso del conocimiento que allí se ha radicado gracias a esa comunidad mundial de desarrolladores web. Como les decía, pues esto es un proyecto de código abierto. Eh, Hay derechos de autor y esto pues lo hemos descargado del sitio owas.org. Eh, OWASP se titula las 10 vulnerabilidades críticas, ahí están las direcciones, y también la guía de OWASP, que es cómo crear aplicaciones web seguras. Hay mucha información en la internet, hay muchos libros, hay muchas formas de aplicar estos conceptos de seguridad y de riesgos para las aplicaciones web. Sabemos que cada aplicación es un mundo aparte, entonces puede variar mucho la forma en cómo se aplican, pero lo importante es seguir este top 10 que nos da esta metodología. ¿Cómo definimos entonces una vulnerabilidad? Pues una vulnerabilidad es cualquier situación que se presente en una aplicación web por medio de una falla de programación, por medio de la arquitectura mal planeada, si hay un diseño o una configuración errónea. Jessica Ortega del sitio de la página web Sitelock define que los sitios web experimentan un promedio de 22 ataques por día. Esto se traduce en 8.000 ataques por año. Y según esta mujer, una vulnerabilidad del sitio web es una debilidad, una configuración errónea, ¿sí? Que permite que un atacante, un hacker, un pirata, obtenga cierto nivel de control del sitio y posiblemente del servidor de alojamiento. La mayoría de las vulnerabilidades se explotan a través de medios automatizados, escáneres de vulnerabilidades y redes de robots, de las cuales hay muchos en la red. Y hay que tener presente que los ciberdelincuentes crean herramientas precisamente para buscar vulnerabilidades en plataformas como WordPress, Joomla y otras. Una vez las encuentran, pues empiezan a explotarlas, se roban los datos, inyectan código malicioso y desconfiguran las páginas. Ahora, el problema es malo. Pues aquí hay unas gráficas que demuestran cuáles son las vulnerabilidades más comunes en las aplicaciones web. Entonces vemos que el cross-site scripting es el más grande,
lo sigue la inyección de, de SQL y también de scripting. Tenemos otra que es el response splitting, el information la case, que es eh, cuando hay una interpretación de los datos que viajan de sitio a otro, de un sitio a otro y pueden ser leídos por un tercero, y otro tipo. Estos son los porcentajes realmente de las vulnerabilidades que se presentan en los websites. Como decíamos anteriormente, el panorama no es bueno. Quiero decir que hay eh, una grandeza de ataques perpetrados a las web, y se habla de que hay aproximadamente unos 32.000 sitios que se han probado al azar, otros abiertamente, otros con permiso de los dueños de los sitios, y se han obtenido estas variables, donde tenemos la clasificación de amenazas, el número de vulnerabilidades encontradas, el porcentaje, el número de sitios que se han trabajado, y el porcentaje de vulnerabilidades que hay en los sitios. Como podemos ver acá, el más alto es el cross-site scripting, y podríamos seguir que la fuga de información tiene 4.924 sitios con un porcentaje de vulnerabilidad del 13.86, lo que significa de que el panorama es serio y que hay que ponerle mucha atención a este tipo de comportamientos. ¿Qué panorama tenemos frente a estas vulnerabilidades? Bueno, aunque existen muchos ataques y como decíamos, pues se presenta aproximadamente entre 60 y 100 ataques diarios a las páginas a nivel mundial, es como un porcentaje. Hay que también aclarar que no es tan sencillo lograr esos ataques. Tampoco es tan sencillo encontrar vulnerabilidades. Hablábamos de que los hackers utilizan escáneres buscando este tipo de fallas, pero muchas veces estas fallas son encontradas por herramientas de seguridad que las empresas están aplicando. Es importante resaltar que ya hay una conciencia de seguridad en las empresas muy grandes, y cada día se blindan más, ponen más capas de seguridad, que cuando detectan una vulnerabilidad la sanean, de modo que ya se le adelantan a los hackers. También, pues, si no hay automatización de los ataques se presentan de forma personalizada, y esto pues disminuye el éxito, debido a que es muy costoso que un profesional se dedique a tratar de explotar algo. Esto es costoso en tiempo, es costoso en conocimiento, entonces no es tan sencillo. Para realizar ataques de explotación se necesita un conocimiento técnico muy alto. Esto es cierto, no cualquiera puede lograr este tipo de ataques. Tiene que tener unos equipos especiales, unos software especiales, y sobre todo saberlos utilizar. Muchas veces el atacante pasa desapercibido sin dañar las aplicaciones, pero con acceso a la información. Bueno, acá hay un punto importante, y es que cuando un hacker detecta una vulnerabilidad, muchas veces, o mejor dicho, anteriormente lo que hacía era tumbar el sitio, montar, no sé, imágenes que demostraran que el sitio fue hackeado. Eso fue un común denominador en los años pasados. Hoy en día no, hoy en día los hackers logran entrar a los sitios, logran explotar las fallas y se quedan callados. ¿Con el fin de qué? De tener acceso a información y poder cobrar rescates o secuestrarla. Eh, Cuando ellos permanecen así, pues muchas veces el sistema o los software de seguridad no detectan que hay alguien, y ellos siguen ahí. Por eso es importante eh, hacer constantes auditorías para verificar usuarios y otros tipos de cosas. El tema es muy grande, pero sí se puede blindar con capas de seguridad. Y hay una página pues que nos muestra eh,
qué sitios son vulnerables y muchos de ellos ya han logrado sanear sus problemas de seguridad, pero pues esta página que se ve ahí que es XZ eh, ha tenido el trabajo de montar sitios vulnerables y eso sirve pues como pruebas de seguridad. Como decíamos al principio, OWASP pues se basa en una lista de 10 eh, vulnerabilidades críticas que han sido calificadas de esta forma. Tenemos el cross-site scripting, que es la primera y como vimos al principio es la más explotada. Tenemos inyecciones de defectos, ejecución de archivos maliciosos, insegura de referencia a objeto directo, el cross-site request falsification, la fuga de información y control de errores. Tenemos el de autenticación y gestión de sesiones, almacenamiento criptográfico inseguro, comunicaciones inseguras y falla de restricción de acceso a URL. Vamos a dar entonces una explicación corta, para no alargarnos mucho en el video, acerca de este tipo de, de vulnerabilidades. Entonces acá tenemos la primera, que es el injection. Las fallas de injection como la inyección de SQL o no SQL o sistemas operativos o la autenticación LDAP ocurre cuando se envían datos no confiables y hay un intérprete que no filtra estas consultas. Entonces los datos hostiles que vienen desde el atacante y que sabe cómo inyectarlas engañan al intérprete y de esta manera pues se puede lograr el acceso sin la debida autorización. ¿Cuándo es vulnerable una aplicación a este tipo de ataque? Pues cuando no hay validación o filtración de estos datos que el usuario ingresa, cuando hay consultas dinámicas y no hay parametrización de las mismas, cuando no se interpretan las líneas de escape en lo que ingresa el usuario. ¿Qué más podemos decir? Son muy comunes y sobre todo las SQLs, que es para obtener consultas y se logre pues este tipo de, de ataque. ¿Cómo prevenimos este ataque? Pues una de las mejores formas de prevención de este ataque es no interpretar lo que el usuario ingrese, sino filtrarlo, parametrizarlo, ¿sí? A veces también OWASP y otras herramientas de seguridad nos recomiendan manejar mapeos relacionales, por ejemplo. El punto es que siempre hay que validar la entrada desde el lado del usuario, ¿sí? Podemos hacer validaciones con listas blancas que tenemos. En fin, hay muchas formas de poder sanear este tipo de inyecciones. Inclusive cuando hoy en día, a este año, 2019, todavía 2018, ya vamos para el 2019, hay páginas que todavía tengan este defecto, se puede decir que la hicieron a la carrera. No se detuvieron a sanear este tipo de ataques. Anteriormente sí se encontraban, pero que hoy persistan este tipo de ataques es porque no se le puso un diseño serio a la implementación del software. Tenemos la segunda vulnerabilidad, que es la pérdida de autenticación. Bueno, las funciones de las aplicaciones relacionadas con la autenticación y la administración de la sesión, a menudo hay una incorrecta implementación. Entonces, ¿qué hacen los ataques? Los hackers, perdón, pues comprometen las contraseñas, pues, las claves, los tokens y de esta manera asumen identidades de otros usuarios, muchas veces temporal, porque permanentemente pues o permanente pueden ser detectados fácilmente por software de seguridad. Entonces entran temporalmente explotando este tipo de contraseñas. ¿Cuándo vemos esta vulnerabilidad? Pues por ejemplo cuando hay unos permisos que se le dan a los usuarios y estos se manejan como unos listados de usuarios y contraseñas.
Si el atacante logra acceder a un listado de usuarios y si adicional a eso hay unas contraseñas escritas, pues esta es una forma de lograr explotar esta vulnerabilidad. También cuando las aplicaciones permiten ejecuciones de fuerza bruta. Eso es otro tema muy importante, pero que es conocido en el mundo del testing a las aplicaciones, la fuerza bruta. Cuando no hay una administración de contraseñas fuerte y se permiten contraseñas como 1, 2, 3, 4, 5, admin, admin y cosas de ese modo. Eh, Cuando también, por ejemplo, las contraseñas van en un texto y no hay cifrado. Esa también puede ser una forma de encontrar esta vulnerabilidad. ¿Cómo la prevenimos? Pues hay que implementar factores de autenticación especial. Podemos decir que debemos de automatizar eh, las aplicaciones para que éstas rechacen ataques de fuerza bruta, ¿sí? Podemos también implementar que las credenciales predeterminadas no existan. A veces hay software que se implementaron con contraseñas predeterminadas. Esto hay que cambiarlo. Muchas veces se olvida y es una falla de seguridad muy grande. También tenemos software que validan contraseñas débiles. También eso es una forma de prevenir esos ataques. Todo debe de ir alineado a las políticas de seguridad de la empresa y no puede ser un tema eh, individual. Ah, yo voy a hacer mi contraseña así. No, eso debe ser una política de seguridad y debe establecerse para que pueda usarse bien. ¿Qué otra cosa podemos decir de esto? Mm, bueno, el punto es tener el tema de contraseñas muy controlado, ¿sí? Y también podemos hacer, digamos que hay hackers que empiezan a tratar de entrar y hacen ataques entre, no sé, 500, 1000, 2000 veces. Entonces, esa también es una validación que hay que hacer, que es, eh, que es detectar los intentos fallidos o inicio de sesión. Eso también es otra forma. Tenemos la tercera, que son los datos sensibles expuestos. Pues muchas aplicaciones web no protegen estos datos confidenciales. Hay datos muy importantes que son secretos, como información comercial, como información médica. Cuando los atacantes logran robar y modificar este tipo de datos, entonces pues empiezan a cometer fraudes con esto, si es tipo económico, a hacer compras con las tarjetas de crédito, o también pues roban datos y piden rescate por ellos. Entonces es muy importante que hayan precauciones especiales cuando hay comunicación entre navegadores, entre sitios, entre servidores, ¿sí? ¿Cuándo es vulnerable una aplicación a este tipo de riesgo? Bueno, cuando por ejemplo hay comunicación sin protocolo seguro, páginas o si páginas que se comunican por HTTP o por SMTP o por FTP. Entonces ese tráfico hay que cifrarlo. Ese tráfico tiene que pasar por una VPN. En fin, hay muchas formas de proteger nuestros datos que pasan por los que pasan en la red. ¿Sí? Otra cosa es que podemos tenerlos encriptados, pero la encriptación es obsoleta. Ya hay sistemas que los hackers han hecho para lograr desencriptar la información. Entonces esto pues son formas en que nuestras aplicaciones pueden estar vulnerables. ¿Cómo la prevenimos? Primero clasificar los datos. Tenemos que saber cuáles son sensibles, cuáles son públicos, ¿sí?
Eso también va ligado a las políticas de seguridad de la empresa. Y allí hay unos ítems que son como las leyes de privacidad o los reglamentos del negocio, donde se explica qué datos son de este tipo. Em, Podemos entonces también cifrar, como le decía, utilizar software que cifre la información correctamente. Podemos usar protocolos seguros con, no sé, una priorización de cifrados en el servidor con parámetros de seguridad. ¿Sí? Podemos establecer comunicación Strict Transport Security. Podemos desactivar el almacenamiento en caché para las respuestas si es de datos sensibles. Si hay datos sensibles no se almacenan en caché. Por ejemplo, cuando entramos a los bancos y digitamos nuestras credenciales y accedemos a los portales financieros, esa información no se guarda en caché, no se puede guardar en caché porque es sensible. ¿Sí? Riesgo 4. Entidades externas. ¿Sí? Tipo XML. Muchos procesadores que leen archivos XML están mal configurados, evalúan referencias de entidades externas y las entidades externas pues pueden usar fuentes para divulgar estos archivos. Por eso es muy importante que lo que nosotros compartimos tenga un filtro seguro, de modo que cualquier archivo de este tipo que venga externo sea realmente el archivo que es y no venga con códigos de ejecución que puedan entonces dar pie a accesos de personal externo, a escaneo de puertos y a denegación del servicio, que ya es un ataque pues más complejo. ¿Cuándo es vulnerable una aplicación a este tipo de ataques? Pues si las aplicaciones permiten cargar fuentes no confiables, insertar datos desde lugares que no son validados, por ejemplo, y que son analizados por procesadores XML. Hay que entender que estos procesadores eh, trabajan en base a servicios web y tienen definiciones de tipo documento DTD. De este modo, entonces, nosotros podemos deshabilitar, por ejemplo, ese procesamiento en nuestras aplicaciones. Eso puede ser una buena práctica. Eh, si la aplicación utiliza, no sé, SAML para procesar entidades de sitios federados, por ejemplo, cuando trabajamos datos sensibles por medio de archivos XML, esto puede ser una vulnerabilidad muy grande porque puede ser interceptada por terceros. ¿Cómo prevenimos este tipo de ataques? Pues se espera que siempre utilicemos formatos menos complejos como los JSON. Eso es una forma. También evitar serializar datos sensibles. Es mejor evitar eso. También tenemos que tener bibliotecas actualizadas. Si es que necesitamos leer un XML, bibliotecas actualizadas que trabajen con SOAP superiores, no sé, 1.2 por ejemplo. Podemos desactivar XML de entidades externas, procesamientos de TD. Podemos implementar también listas blancas, ¿sí? Para que cuando entre un archivo de este tipo podamos validarlo y filtrarlo, por ejemplo. Son formas de prevenir este tipo de ataques. El 5, pérdida del acceso de control. Las restricciones de los usuarios autenticados pueden hacer a menudo y no se aplican correctamente. Entonces un atacante puede explotar estas fallas y acceder a funciones o a datos, pueden ver archivos, pueden modificar datos inclusive. Esta vulnerabilidad es crítica
porque si ya hay escalamiento de privilegios, si un hacker puede entrar con el perfil de un usuario administrador, por ejemplo, pues ya entendemos que puede lograr. Las aplicaciones son vulnerables cuando los controles de acceso, por ejemplo, no son filtrados, ¿sí? Entonces la página simplemente entra por medio de una petición HTML o también cuando las claves principales se pasan a otros registros o a otros usuarios para mostrar información que compartan, por ejemplo, ellos, o sea, como compartir las mismas credenciales para ver información. Cuando también hay usuarios que tienen privilegios que no son debidos. Entonces una cosa es un usuario con privilegios de administrador que puede ser más estricto en su seguridad y otra cosa es cuando los otros usuarios tienen este tipo de privilegios y ellos pueden por medio de ingeniería social y por medio de otro tipo de ataques entregar información. Esto es muy vulnerable. También si por ejemplo manejamos datos por tokens, por acceso web tipo JSON, ¿sí? Las aplicaciones pueden ser vulnerables de este tipo. ¿Cómo prevenimos este tipo de ataques? Pues podemos realizar configuraciones que nieguen eh, de manera, pues, que tenga unos controles muy fuertes para que no se expongan elementos confidenciales, por ejemplo. Dicho de otra manera, una página web sin acceso no tiene por qué mostrar datos confidenciales. Eso se puede configurar y eso es una prevención de este tipo de pérdida de acceso de control. También podemos evitar al máximo que los usuarios puedan tener control total sobre registros, limitarlos mucho. Eh, ¿Qué podemos hacer más acá? Podemos tener un listado de directorios, garantizar que ciertos archivos se ejecuten, que otros no, que los fallos de control de acceso, porque hay muchos intentos, vayan a unos registros de auditoría y estos cuando ya pasen un umbral, pues lancen una alerta, manden correos y nosotros podamos entonces darnos cuenta de qué están pasando con nuestras aplicaciones. Casos hay muchos. Esta otra que es la inseguridad de una mala configuración. Es un problema muy común debido a que las configuraciones predeterminadas se dejan así y no se revisan. Muchas veces por pereza, otras por desconocimiento. Y entonces pues hay encabezados mal configurados, mensajes de error que detallan información de la aplicación, ¿sí? Un usuario no debe de ver mensajes de error técnicos, por ejemplo. Esto debe de ser arreglado, debe ser parcheado. Las aplicaciones son vulnerables a este tipo de huecos de seguridad, por decirlo de alguna manera. Cuando, por ejemplo, una aplicación tiene activadas funciones que nadie usa o que no son públicas, ¿sí? Cuando, por ejemplo, en los servidores tenemos los puertos abiertos y no se tiene un filtro de cuáles son los únicos que deben de estar abiertos. Cuando las cuentas por defecto de dispositivos siguen manteniendo las contraseñas por defecto. Cuando, no sé, las configuraciones de los servidores que exponen sitios web como ASP, como Apache, no sé, utilizan bibliotecas que ya están obsoletas, ¿sí? Son malas configuraciones.
¿Cómo se previene estas malas configuraciones? Pues bueno, hay que endurecer fuertemente los archivos de configuración de las aplicaciones, de los servidores. Debemos de tener un control de calidad que se encargue de mirar cómo están configuradas, que la configuración de los diferentes entornos como son desarrollo, prueba y producción sean iguales, que estos tres ambientes no compartan las mismas contraseñas, que sean diferentes una para la otra. Hay muchas maneras de sanear estas configuraciones erróneas y OWASP nos da muchos consejos y nos da escenarios de ataques donde se pueda sanear este tipo, donde podamos ver que realmente nuestras aplicaciones están sufriendo de una mala configuración. Tenemos nuestra riesgo 7, que es el cross-site scripting, que como vimos anteriormente era una de las vulnerabilidades más explotadas. Y esto pasa cuando una aplicación incluye datos no confiables en una página web. No hay validación de escapes, eh, no hay validación y filtrado de datos que el usuario ingrese. Se pueden crear HTML o JavaScript de forma automática, ¿sí? Esto hace que entonces el hacker secuestre sesiones, desconfigure sitios o redirija a sitios peligrosos. Este tipo de vulnerabilidad en los sitios se ve reflejado cuando pues las entradas como decíamos al inicio no estaban saneadas, ¿sí? Esto es un riesgo de alta criticidad. Cuando frameworks de JavaScript, aplicaciones de una sola página incluyen datos de forma dinámica, también puede ser vulnerable a esto. Lo ideal es que la aplicación no envíe datos, eh, no envíe los datos al usuario, por decirlo así, sino que se controle desde APIs de JavaScript, por ejemplo. Y estas APIs de JavaScript tienen que ser seguras. Este tipo de ataques son muy típicos, son muy típicos y pues debemos de tener mucho cuidado cuando desarrollamos aplicaciones para poder implementar las correctas validaciones de ejecución de scripting. Nuestra riesgo 8, que es la deserialización insegura. Esto pues a menudo conduce a ejecución remota de código. Si las fallas para deserializar no son correctas o hay mucha vulnerabilidad, pues lo que se puede lograr es una ejecución remota de código. Pueden haber ataques de repetición, de inyección, de escala de privilegios. Es muy delicado y las vulnerabilidades en las aplicaciones se dan cuando los datos y las estructuras están o son vulnerables, perdón, a la modificación de la lógica. ¿Sí? Los datos, por ejemplo, como el control de acceso, pueden ser cambiados fácilmente. Entonces hay que tener mucho cuidado con la comunicación entre procesos RPC e IPC. Hay que tener mucho cuidado con los protocolos y servicios web, los que intermedian mensajes, el caché que se almacena, la persistencia de datos. ¿Sí? Si hay vulnerabilidades en los cookies, en la comunicación HTTP, por ejemplo, pues se puede deserializar y se pueden enviar ataques de este tipo. Entonces, el intérprete lo que hace es capturar un ataque que el usuario, que el hacker envía y pues puede lograr el acceso a la aplicación. Eh, para prevenir este tipo de ataque, pues lo más ideal es no aceptar objetos serializados de fuentes no confiables. Sin embargo, hay aplicaciones que necesitan este tipo de información para trabajar.
Y si ese es el caso, pues entonces hay que implementar comprobaciones de integridad, firmas digitales, objetos serializados, objetos pues que tengan forma de interpretar si hay manipulación de datos. Hay que restringir de manera fuerte eh, que cuando se deserialice un objeto tenga la capacidad de crear otros, por ejemplo. Eso se puede también filtrar. Se puede aislar la ejecución de código que viene serializado, ¿sí? Y mirar cuál es el propósito, por ejemplo. Se puede restringir la conectividad entre contenedores. Hay varias formas de evitar y de prevenir este tipo de ataques. Tenemos nuestro ataque número 9, que es los componentes viejos, como las bibliotecas. Marcos y módulos de software a veces son muy viejos y estos no están actualizados, no están saneados. Eh, tienen privilegios de ejecución igual a todos los componentes del software. Esto es delicadísimo porque si alguien conoce una vulnerabilidad de un componente viejo, pues puede buscarlo y aprovecharse de eso. Por eso es importante la actualización de los componentes. A veces salen muy caros este tipo de cambios a nivel organizacional, pero yo creo que sale más caro un ataque, un secuestro de datos, que se pierda la confianza del usuario. ¿Qué vulnerabilidades tienen las aplicaciones respecto a este riesgo? Como les decía, las versiones de los componentes, el software de que se ejecuta en sistemas operativos ya que no tengan soportes. Eh, si por ejemplo los encargados del área de TI no están constantemente actualizados frente a los boletines de seguridad, si es que tienen aplicaciones muy viejas, si desplegamos DLLs de terceros en los servidores y no hacemos un mapeo de qué información tiene, cuál es la fuente, cuál es el propósito. Esto da como vulnerabilidad este tipo de riesgo en las aplicaciones web. ¿Cómo las podemos prevenir? Bueno, eliminando dependencias, es importantísimo, quitando características y componentes innecesarios de los software. A veces alguien implementó algo y dejó allá la LL. No, hombre, si ya no se necesita, quítela y allá. Es necesario tener inventarios de las aplicaciones, saber qué utilizan, qué bibliotecas, qué marcos. ¿Cómo más se puede prevenir? Obteniendo solamente información y fuentes de proveedores oficiales, ¿sí? De enlaces seguros. De este modo podemos prevenir este tipo de ataques. Y por último, el registro de monitoreo insuficiente. Pues si nosotros en las aplicaciones no tenemos unas tablas, unos registros que plasmen allá todo lo que pasa en la aplicación, pues estamos entonces fallando en este riesgo. Eh, un atacante puede dedicarse a tratar de explotar un sitio y como no hay auditoría sobre el mismo, pues nadie se da cuenta. Entonces, por eso es importante tener unos registros de monitoreo bien eficientes. ¿Cuándo es vulnerable la aplicación? Cuando no se audita. Cuando hay transacciones fallidas de alto valor y nadie se dio cuenta, no hay registro de eso. Cuando los errores y mensajes de errores son inciertos, o sea, ¿qué pasó acá? Nadie sabe. Cuando las pruebas de penetración, cuando alguien hace, por ejemplo, escaneo de puertos y nadie se da cuenta, no hay alertas, ¿sí? Eh, Esto significa vulnerabilidad. Y esto pues obviamente hace parte de todo el conjunto de TI. Estamos hablando de las redes, estamos hablando de los servidores,
que es donde se alojan, pues, en definitiva nuestras aplicaciones web. ¿Cómo podemos prevenir este tipo de ataques? Pues nosotros tenemos que asegurarnos que todos los inicios de sesión, los fallos de control, los errores de validación estén eh, monitoreados y estén auditados. Esto nos va a permitir, si hay algún problema de seguridad, ir a investigar qué pudo haber pasado y ejecutar lo que se conoce como análisis forense. También podemos prevenirlo cuando tenemos una centralización de datos. Entonces no hay datos regados por todas partes. Ciertos datos están por allá, otros están en el nodo B, otros están en el nodo C. No hay, están centralizados y podemos hacer una búsqueda fácil de alertas y de problemas de seguridad. Eh, Todo va amarrado a un sistema de políticas de seguridad y ahí debe plasmarse lo que se conoce como plan de respuesta a incidentes y recuperación, ¿sí? Que OWASP nos da muchas características para lograr esto, y si nosotros somos juiciosos en este tema de, de, de evitar estos riesgos en nuestras aplicaciones, podemos tener aplicaciones más robustas que cumplan con los estándares de seguridad. En resumen, la seguridad de una aplicación se inicia desde el diseño y la arquitectura. Empezar a diseñar locamente y después establecer la arquitectura es un error craso. La seguridad no se puede añadir más adelante, no. Hay que diseñarla desde el inicio. Cuando alguien no sigue patrones de código y arquitectónicos, sino que simplemente introduce código personalizado como le dé la gana, obviamente va a haber vulnerabilidades. No invente sus propios controles de seguridad, vaya a los expertos, busque información y utilice protocolos. Y cuando haga aplicaciones web, pues diseñe lo que es la arquitectura, desarrolle y haga pruebas. Muchas pruebas. Pruebas de seguridad, pruebas unitarias y en fin, en fin, en fin. Eso es otro mundo muy grande también. Y bueno, muchas gracias por la atención prestada. De este modo entonces damos finalización a la presentación de la metodología OWASP. Muy amables.